Hay un lugar donde todo el bullicio que el mundo produce no puede entrar, donde nuestra apariencia de piedad tiene que caer. Un lugar donde Dios, el Espíritu Santo, deja de ser algo para convertirse en alguien para nosotros. Muchas personas conocen de Dios, pero la verdad es que poco conocen a Dios. Muchas personas trabajan para Dios, pero pocas personas logran aprender a caminar con Él. Hoy voy a revelarte aquello que marcó la vida de hombres y mujeres a través de la historia. Vamos a ver el secreto de la comunión y el poder de la intimidad con Dios. Y te aseguro que cuando lo comprendas, tú no volverás a ser el mismo. Tener comunión con Dios es tener la capacidad de mantener una comunicación y un contacto constantemente. La palabra dice orar sin cesar, pero la pregunta es, ¿cómo una persona puede mantenerse orando sin cesar? Ya que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos mucho que hacer, tenemos muchas obligaciones y compromisos. Esto se logra a través de la comunión. La comunión es tener la capacidad de, mientras yo trabajo, estudio o cumplo con los quehaceres del hogar, puedo mantener una conexión con Dios, porque aunque nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro intelecto se puede mantener ocupado en el día a día, nuestro espíritu se mantiene en contacto con Dios. Aprender a tener comunión con Dios es aprender a vivir cerca de Él, aun cuando no estamos en nuestro lugar de oración. El problema en este tiempo es que la gente espera ir a la iglesia para orar, espera llegar a casa para orar, espera estar aparte para orar. Y por eso quiero enseñarte la diferencia entre tener comunión y tener intimidad. La comunión debe ser 24/7, como la palabra del Señor nos lo enseña, que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. La intimidad más bien sí tiene mucho que ver con ese lugar apartado, separado, donde nosotros podemos encontrarnos con el Señor de manera permanente y directa en su presencia. Sin embargo, hemos sido llamados a vivir una vida en comunión. ¿Qué significa eso? Que mientras yo estoy trabajando, debo estar en comunión. Esto significa estar en contacto con Dios. Esto significa tener la capacidad de escuchar lo que está pasando en el cielo. Esto significa que tenemos los ojos espirituales abiertos, aun cuando no estamos en un ambiente espiritual. Nuestro discernimiento se mantiene activo porque constantemente estamos en comunión con Dios. ¿Cómo podemos lograr esta comunión? Tenemos que empezar por orar en nuestro interior, y comenzar a orar en nuestro interior no es tarea fácil, porque podemos comenzar a hacerlo, pero inmediatamente mentalmente nos distraemos, dejamos de hacerlo. Te estoy hablando de un fluir espiritual que aun cuando tu mente no se ocupe en la oración, aleluya, tú tendrás la capacidad de manera automatizada en tu espíritu de mantenerte orando. En un principio no será tan sencillo como parece, pero tú puedes comenzar con simplemente agradecerle al Señor, adorar al Señor en tu interior, con tú solamente decir gracias Jesús y hacerlo constante en tu corazón. Tú mantienes una comunión constante con Él, y ese agradecimiento se va a convertir en una adoración, en una alabanza, y luego se va a convertir en un orar, en un hablar con Dios, en un caminar con Dios constantemente, de manera que cualquier cosa que llegue a tu vida, antes de llegar ya en tu boca, en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, va a haber una comunión con Dios, lo cual te va a permitir asumir cualquier cosa que venga a tu vida estando conectado con Dios. Cuando nosotros vivimos una vida sin conexión, sin comunión con Dios, cuando vamos a orar se nos hace difícil tener esa comunión porque estamos completamente desconectados. Y cuando vamos a nuestro lugar de oración, no debe ser para tener comunión con Dios, debe ser para tener intimidad con Dios, porque la comunión debemos mantenerla durante todo el día, una actitud de oración y de contacto con Dios, aun cuando el momento y el lugar no parezca propicio. Es mantener nuestro corazón ocupado en el Señor, meditando en su palabra, meditando en su promesa, orándole a Él en todo tiempo, en todo momento. Y cuando hacemos de esta teoría una práctica, nos vamos a dar cuenta que la presencia del Señor nos va a tocar sin importar el lugar donde estemos. Muchos de los mensajes que podemos recibir, mucha de la palabra que podemos recibir para predicar, muchas veces viene de ese tiempo de comunión constante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe de que puede hablarnos en cualquier momento y en cualquier lugar, y que sin importar lo que estemos haciendo, vamos a hacer, gloria al nombre del Señor,
receptores de esa palabra que Él nos quiere transmitir. Vamos a tener la capacidad de escucharle aún en el trabajo, en la escuela, en la universidad, aún en medio de los quehaceres del hogar. ¿A cuántas mujeres Dios no le ha hablado mientras están cocinando? ¿A cuánto hombre Dios no le ha hablado mientras están trabajando? O sea, el Espíritu Santo quiere tener comunión, conexión, un diálogo constante contigo y no quiere esperar que tú llegues simplemente a tu casa después de haber pasado un día totalmente desconectado, donde incluso muchas veces él ha intentado hablarle, nosotros lo hemos ignorado, lo hemos silenciado, lo hemos censurado por todo lo que estamos haciendo durante el día. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros fuimos llamados a vivir en comunión con Dios, que el diseño original de Dios para el hombre era que viviera una vida en intimidad con Dios, más que religión. Para poder llegar a Dios a través de sacrificio, de holocausto, Dios buscaba del hombre su comunión, la intimidad con Él. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Génesis, capítulo número 3, verso número 8, que la voz de Dios se dejaba escuchar en medio del huerto cuando Él se paseaba. O sea, Dios es un Dios el cual se caracterizaba por visitar a Adán mientras estaba en el huerto, por tener contacto con Eva, por tener conexión con ellos. Él se paseaba de manera que ellos podían tener comunión e intimidad con Él. Gloria al nombre del Señor. O sea, esto nos revela algo poderoso. Y es que Dios buscaba especialmente de su creación, primero, tener amigos antes que tener siervo. Antes que existiera el servicio, ya Dios buscaba comunión con Él. O sea, Dios busca más que lo que tú puedes hacer para Él a través de su obra, a través de la servidumbre que tenemos que prestarle al evangelio, al ministerio. Dios busca tu comunión, Dios busca tu amistad. Dice la palabra del Señor. Y fue Abraham amigo de Dios. Dios buscó de Abraham no solamente su servicio, sino también su compañía. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Sin embargo, muchos de nosotros permanecemos solamente en el nivel de siervo, donde solamente trabajamos para el Señor, hacemos sus obras, pero no buscamos tener esa comunión y esa intimidad con Dios de manera constante. La Biblia dice que Jesús le dijo en un momento determinado a los discípulos: ya no seréis llamados mis siervos, sino que serán llamados mis amigos, porque ustedes conocen las cosas de su Señor. En otra palabra, aquel que conoce lo del Espíritu, aquello profundo, más que un siervo, es un amigo. Gloria al nombre del Señor. Y esta palabra es muy utilizada en este tiempo. Yo soy amigo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Pero esto compromete mucho nuestro caminar diario con Dios. ¿Por qué? Porque una persona que se caracteriza por ser amigo del Espíritu Santo, por tener a Dios como amigo, lo primero es que va a anhelar la conexión, la comunión y la intimidad con Dios por encima de cualquier cosa. No va a haber nada que pueda sustituir o reemplazar esa conexión y esa comunión, porque para Dios no hay nada más importante que tú te puedas relacionar con Él. La comunión tiene un secreto muy poderoso y muy profundo, y es que cuando vivimos en comunión, siempre estamos preparados espiritualmente para cualquier cosa. Una persona que vive en comunión tiene la capacidad de tomar un mensaje cuando no era la persona que estaba agendada posiblemente en el programa. Una persona que vive en comunión tiene la capacidad de portar una palabra aun cuando posiblemente el ambiente no es propicio. Una persona que vive en comunión tiene la capacidad de reprender los demonios donde quiera que se manifiesten, sin importar que el escenario aparentemente no sea adecuado. Por eso la vida de Jesús nos revela cómo Él podía vivir en comunión, de manera que en su día a día, en su caminar diario, en las cosas cotidianas, Jesús tenía la capacidad de ministrar sanidad, de ministrar milagro, de producir señales, de dar enseñanza, de predicar el evangelio. Jesús no esperaba un púlpito para predicar. Él no esperaba los sábados la sinagoga, sino que mientras él salía a la calle y veía personas bregando con agricultura, él podía tomar una parábola y decir: el sembrador salió a sembrar, y comenzaba a hacer de esto una enseñanza, porque la comunión con Dios, aleluya, tiene este secreto que nos permite fluir en cualquier escenario.
Aleluya. Y hace que nosotros tengamos la capacidad en el espíritu de tomar de ese escenario que parece que no es adecuado y poderlo transformar en un mensaje. Hacemos que nuestro entorno se pueda convertir en el mensaje de la palabra que necesitamos. No nos dejamos amedrentar por el escenario en el cual estamos fluyendo, ya que no dependemos de una agenda, sino más bien que vivimos constantemente listo y preparado para manifestar el poder de Dios. La comunión tiene el secreto de que espiritualmente siempre estamos un paso adelante y los espíritus nunca te van a tomar de prevenido, nunca te van a encontrar posiblemente vulnerable, porque la comunión consiste en esto, en estar en contacto con Dios constantemente en nuestro corazón. Y es maravilloso cuando desarrollamos este nivel de conexión y de comunión, porque no esperamos poder estar arrodillado, llegar a la iglesia o llegar a la casa para nosotros poder orar, sino que acostumbramos a orar de manera incluso no tradicionales. Muchas veces cuando aprendemos a estar en comunión en la posición que menos oramos, incluso de rodillas, y no porque no nos guste, sino porque desarrollamos esa capacidad de orar mientras caminamos, orar mientras posiblemente trabajamos, orar mientras estamos haciendo cualquier cosa. El que está allá afuera no lo nota, el que está allá afuera no lo percibe, el que está allá afuera no se da cuenta, porque es algo entre tú y Dios, es algo que el Espíritu Santo trae a tu vida y podemos experimentar su presencia en cualquier lugar. Por ejemplo, hay algo que le pasó a un predicador muy conocido llamado Benny Hinn en su tiempo de caminar con Dios, y esto habla como mucho de la diferencia entre la comunión y la intimidad. Y él cuenta que él, estando en el hogar de un familiar, el Espíritu Santo le habló y le dijo que fuera al departamento, que fuera al hotel, para que estuviera a sola con él. Escuche bien, la comunión que él tenía con el Espíritu Santo le permitió al Espíritu Santo hacerle la solicitud de que vaya a tener un tiempo de intimidad en su presencia. O sea, cuando estamos en comunión, como estaba este hombre, tenía la capacidad de estar, por ejemplo, hablando con cualquier persona y el Espíritu Santo intervenir su conversación y decirle ven, y llamarlo para que se vaya a apartar. Él, por ética, quizá posiblemente por prudencia, humanamente hablando, entendía que se vería mal dejar a su prima cuando él estaba allí porque acordó almorzar con ellos para simplemente irse, ¿verdad?, a un departamento. Entendía posiblemente que podía hacerlo después. ¿Sabe qué pasó? Que cuando aquel hombre llegó al hotel, llegó al departamento, no encontró la intimidad que estaba buscando con Dios. Y cuando fue a ministrar en la noche, luego de haber ministrado en la mañana y Dios haber hecho cosas poderosas, cuando él fue a predicar en la noche, el Espíritu Santo, su poder y su manifestación no estaba con él. ¿Por qué? Porque la comunión le da al Espíritu Santo la apertura, la conexión para poder hablar a nuestra vida en cualquier lugar y seducirnos y llevarnos hacia la intimidad. Pero si no obedecemos a ese tiempo de intimidad, ya que la intimidad manifiesta el poder. ¿En qué consiste el poder de la intimidad? Que es lo que hace que se materialice la sobrenaturalidad de Dios, esa comunión, esa conexión en los momentos donde estamos ministrando. ¿A qué me refiero? A que nosotros no buscamos a Dios solamente por una actividad, sino que lo que mucha gente puede ver como poder de Dios y manifestación de Dios solamente es resultado de la intimidad de un hombre o una mujer que vive cerca de Dios. Aleluya. Y la gente lo ve como poder de Dios. Y la gente persigue el poder cuando lo que debería buscar es la intimidad con el Espíritu Santo. La gente quiere el poder y quiere la manifestación y no se da cuenta que lo que trae la manifestación y el poder es el resultado de tener intimidad con el Espíritu Santo a solas. Un punto muy importante, miren, la intimidad transforma nuestra identidad. Hay una canción que dice, prefiero estar a tus pies, cambiará mi identidad. Óigame. Me gusta mucho porque esta canción manifiesta lo que te quiero compartir, revela lo que te quiero compartir. Y es que cuando nosotros vivimos cerca de Dios y tenemos intimidad con el Espíritu Santo, nuestra identidad como hijo de Dios, como amigo del Espíritu Santo, se fortalece en su presencia. O sea, la identidad cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir, cambia la forma en la que vemos las cosas. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés descendió del monte después de haber estado con el Señor, con Dios, dice que su cara brillaba. ¿Por qué? Porque la intimidad deja evidencias visibles delante de las personas. No es que yo diga que estoy en intimidad con Dios, que soy un hombre de intimidad, de comunión, y la gente no lo pueda percibir.
Cuando tú eres un hombre o una mujer de identidad, aquella persona que se relacionan contigo en tu lugar, en tu entorno, en el ministerio, se dan cuenta de que esa persona vive cerca de Dios por la profundidad de Dios que hay en él, y de cualquier tema, por sencillo que parezca, tiene la capacidad de profundizarlo de tal manera que solamente el Espíritu Santo en la vida de una persona puede traer tal revelación. La intimidad con Dios te convierte en un reflejo de la presencia del Señor. No es cuestión de que nosotros intentemos parecer espiritual. Es que la presencia del Señor, la sobrenaturalidad de Dios vive en nosotros, es parte de nosotros, de forma tal que es imposible que alguien tenga contacto con nosotros sin experimentar, sin sentir, sin darse cuenta de que está delante de una persona que vive cerca de Dios. La intimidad tiene esta capacidad, gloria al nombre del Señor. No es que somos dignos ni merecedores, es parte de lo que la gracia de Dios produce. Y cuando nosotros como hombres y mujeres, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestro tropiezo, a pesar de nuestras imperfecciones, procuramos vivir cerca de Dios en intimidad, esa santidad se va a reflejar y la gente lo va a sentir y lo va, gloria al nombre del Señor, a percibir de una manera poderosa en su vida. Yo recuerdo que en una ocasión el Espíritu Santo me dijo: quiero que sepas que no es cerca de ti que quieren estar. Yo me impresioné mucho. Yo tenía unos días en ayuno y oración en un lugar apartado, y el Espíritu Santo me dijo, y yo le dije: Señor, pero ¿por qué tú me dices eso? Y justamente estaba atravesando por una situación donde muchas personas, o las personas se me acercaban mucho, se relacionaban mucho conmigo, mostraban como ese deseo de estar cerca de mí, ese anhelo. Y te sabe uno, wow, Dios mío, la gente, uno sentía como uno atraía a las personas, y las personas querían como ese compartir, ese caminar, y yo veía como ese lugar, pero el Espíritu Santo que escudriña los corazones parece que pudo percibir que yo, parece no, él pudo percibir que yo posiblemente estaba creyendo de que esto se debía a mi causa. Y el Espíritu Santo me dijo: ellos no te buscan a ti, ellos me buscan a mí. Gloria al nombre del Señor. De manera que me di cuenta que verdaderamente lo que atraía a las personas hacia mí no era mi personalidad carismática, no era mi forma de ser, no era el color de mis ojos, no era que yo era una buena persona. Era lo que había de Dios en mi vida. Es lo que hay de Dios en nuestra vida que nos hace atrayente hacia la demás persona. Y la persona muchas veces quieren vivir o quieren estar cerca de nosotros, y quizá la persona no entiende el por qué. La persona posiblemente no venga a nosotros, pero la gran verdad es que no es por nosotros, es por Dios en nosotros, porque lo que a la gente anhela es vivir cerca de Dios. La gente quiere estar cerca de Dios, y cuando no puede hacerlo de manera directa, que pudiera hacerlo, porque usted puede tener acceso a la presencia del Señor, pero muchas veces sin darse cuenta lo hacen a través de otras personas, y se crea como esa conexión divina, esa relación divina. La persona procura estar cerca de ti, pero es porque en ti hay algo de Dios, que esa persona le es posiblemente atrayente. O sea, no es lo que nosotros tenemos, porque incluso cuando tuve esa conversación con el Espíritu Santo, él me dijo: te mostraré quién eres. Y yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo en oración me mostró, yo me di cuenta que siendo yo quien soy, con la debilidad que tengo y tantas oportunidades de mejora, nadie quisiera estar cerca de mí con el pecador, con el que falla, con el que se equivoca, con el que comete equivocaciones. La gente no quiere estar con ese hombre, la gente quiere estar con el hombre de Dios, el que le da un consejo, el que le ministra una palabra, el que le habla de manera profunda espiritualmente, el que está él en contacto con él, le hace sentir la presencia. Entonces, no es mío eso viene del Señor, pero es producto de la intimidad con él. Por eso el mayor peligro que nosotros podemos atravesar no es simplemente caer en pecado. Para mí es llegar a perder la comunión y la intimidad. La comunión, porque la comunión es lo que hace que nosotros podamos vivir un paso adelante en el mundo espiritual y en nuestro caminar con Dios en una conexión constante. Y la intimidad, porque de la intimidad es que fluye todo lo que las personas pueden percibir. Es de la intimidad que fluye. Entonces, el mayor peligro es perder esa intimidad. No simplemente caer en pecado, sino poder perder la presencia del Señor. Por eso el salmista David, en el momento que pecó contra Dios, ¿sabe qué fue lo que dijo?
no aparte de mí tu Santo Espíritu. En otra palabra, aunque tú te lo lleves todo, no te lleves tu presencia. O sea, no me dejes. Dice, y no me eche de delante de ti. Wow, está hablando de intimidad. Está diciendo, oye, no me saque aparte, no me separe, no me ponga a lo lejos. ¿Por qué? Porque la intimidad en esto que consiste. La comunión puede ser en cualquier lugar, en cualquier espacio y en cualquier tiempo, pero la intimidad es vivir cerca de Dios a sola, es tener tiempo a sola, es poder separar espacio y tiempo para estar con él. Y el salmista David dijo, no me quite tu intimidad, no me quite el privilegio de yo poder vivir cerca de ti. La Biblia dice de Sansón algo muy perturbador y dice que la presencia de Sansón, la presencia de Dios hubiese dejado a Sansón y él no lo sabía. O sea, en el momento que el Espíritu Santo de Dios se fue de él, él no se dio cuenta, él no lo percibió, dice la palabra del Señor. De manera que como él hubiese perdido esa intimidad, en el momento que la presencia del Señor se alejó, él ni siquiera lo pudo notar. Pero aunque él no sabía que se hubiese apartado de la presencia de Dios, él posiblemente, como muchos de nosotros, seguía en la misma rutina. Nosotros muchas veces sin ya tener la presencia, sin perder, ya perdiendo esa intimidad, seguimos predicando, seguimos cantando, seguimos adorando, seguimos pastoreando, seguimos en el ministerio. Y cuando la intimidad se pierde, de todo lo que hemos hecho solamente queda memoria. Por eso te va a encontrar muchas personas que hablan de lo que yo era, de lo que yo hacía, de cómo yo oraba, de cómo yo predicaba, de cómo yo ministraba. No. Quien vive en intimidad puede hablar del hoy y del ahora, gloria al nombre del Señor. Ya para concluir, te quiero compartir 5 principios que te van a ayudar a activar y a vivir en intimidad con Dios. A tu poder, número 1, tener esa comunión y al mismo tiempo esa intimidad. Y es, número 1, tiene que comprender que tanto la intimidad como la comunión con Dios no se fuerzan, sino que se cultiva. No se trata de que tú de manera mecánica trates de tratar de tener esa conexión con Dios. Tú la debes cultivar. ¿A qué me refiero? A que cuando tú la cultivas y tú no la fuerzas, tú comienzas a tratar de tener esa conexión y van a haber momentos que con toda honestidad te vas a desconectar. Pero el ser persistente en orar en tu corazón, en meditar en la palabra, en memorizar las promesas que Él te dice en la Biblia, en tú constantemente tener algo que decirle en tu corazón, por sencillo que parezca, es lo que va a cultivar no solamente esa comunión, sino también esa intimidad, porque la comunión con el Espíritu Santo nos lleva a la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos hace desear tanto estar con Él que desde que tenemos el tiempo y el espacio es lo que buscamos hacer. Por ejemplo, es como cuando tú te estás enamorando. Tú lo primero que tienes es una comunión con esa persona. ¿Qué es la comunión? Bueno, tú comienzas a relacionarte y hablan mucho por teléfono y se testean mucho y mucho mensaje. Eso es comunión. Y tú no importa que esté en el trabajo, tú le escribes. No importa que esté en la escuela, tú le escribes. No importa que esté en la universidad, tú le escribes. No importa que sea de madrugada, tú le escribes. Y en todo momento tú le quieres escribir a esa persona, te quieres comunicar con esa persona. Y esa comunión con esa persona te despierta ese anhelo tan grande de tú poder verla en persona, de tú pasar tiempo con ella y cuando llegue el momento de tú visitarla o de tú llegar a tu casa si es tu esposa, ya tú te sientes como con ese anhelo, esa disposición para la intimidad, pero es porque se ha cultivado durante todo el día. O sea, es maravilloso porque así es con el Espíritu Santo. Si mantenemos esa comunión constante, si mantenemos ese deseo de hablar con Él, de estar con Él, y nos mantenemos constantemente durante el día diciéndole algo, contestándole lo que Él nos dice, cuando llega el tiempo de tener la intimidad, nuestro espíritu, nuestro corazón está anhelándolo como Él nos anhela. Lo difícil es tratar de tener intimidad con el Espíritu Santo cuando no hemos tenido comunión. Será bastante difícil. Te va a dar sueño, cansancio, pereza, pesadez, distracción. Vas a sentirte bloqueado porque no estás conectado con Él. No lo estás. Segundo, todo comienza también con tomar una decisión. La decisión de apagar el bullicio del mundo. Bájale el volumen a las cosas seculares, al ocio, el entretenimiento. Enfócate en las cosas espirituales. Llena tu mente, tu corazón de las cosas que te edifican. Comienza a quitarle tu vida aquella cosa que te distraen, aquella cosa que te mantienen ocioso, aquel entretenimiento. Y te vas a dar cuenta que en el momento que tú comienzas a bajarle el volumen a lo secular y a lo natural, va a comenzar a subir el volumen de lo espiritual y vas a comenzar a escuchar lo que es la voz de Dios. Número 3, comienza a buscar a Dios sin prisa. Para tener intimidad, la intimidad no se hace
huyendo. La intimidad no es un tiempo que la hacemos para salir de un compromiso, no. Cuando hablamos de intimidad estamos hablando de tiempo y espacio. O sea, es cuestión de tu poder tener todo el tiempo para buscar a Dios. ¿A qué me refiero? A que no vaya con 10 minutos de oración, 15 minutos de oración, comienza a buscarlo noches enteras, a esperar en Él, a estar con Él. Cuando ya tú no sientas más que tú puedas orar, solamente dile: Espíritu Santo, yo estoy aquí. Dile: Espíritu Santo, yo estoy aquí. Espíritu Santo, yo estoy aquí. Y esto será suficiente para tú empezar a entrar a una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Número 4, decidir desearlo más que cualquier otra cosa. Al final tenemos que terminar en este punto, porque si no priorizamos a Dios, si no hacemos de Dios, y cuando hacemos de Dios, cuando hablo de Dios, no estoy hablando de nuestra salvación, estoy hablando de nuestra relación con Él. Tú puedes decir: Dios es lo más grande y lo primero para mi vida. Sí, en tu salvación, en cuestión de tu salvación. Ahora, en cuestión de tu relación con Él, no siempre es lo primero. ¿Por qué? Porque lo primero en nuestra vida es a lo que le dedicamos más tiempo, es aquello en lo que más pensamos, más nos enfocamos, donde nuestros pensamientos andan todo el tiempo. Y dice la Biblia: donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Entonces, cuando hablamos del primer lugar para Dios, no es en cuanto a la salvación, porque estoy seguro que ahí tú le has dado el primer lugar. Estoy hablando en cuanto a tu relación con Él, que es lo que te va a permitir decir lo que Él le dijo al profeta Jeremías en el capítulo número 29, verso número 13, uno de mis textos favoritos. ¿Por qué? Porque me dio esperanza de saber que yo puedo conocer a Dios. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿No es hermoso saber de que Dios está esperando ser buscado por nosotros? Oye, Dios no se esconde de ti. Dios se le revela a aquellos que lo desean más que cualquier otra cosa. Aquellos que le buscan con su corazón, Dios se le va a manifestar y se le va a revelar. Así que si este tema ha sido de edificación para tu vida, no te vayas sin compartirlo, sin darle like y sobre todo sin suscribirte a este canal para que sigas recibiendo contenido edificante para tu alma. Si quieres saber más acerca de este contenido que te puede edificar, no olvides ver el siguiente video que te va a llevar a un nivel de oración sobrenatural.